¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Pez del Abismo. Yo soy Paul Darmeo, como ustedes saben, pertenezco pues a diversas asociaciones que difundimos el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Esta vez vamos a salir del ámbito local de Perú y nos vamos a ir hasta México para poder entrevistar a una autora que, bueno, que no es oriunda de ahí, pero que en estos momentos radica en este país. Ella es Sofía Hanna y les voy a contar un poquito acerca de ella, ¿de acuerdo? Manténganse atentos. Sofía Hanna es de Venezuela y es escritora y creadora de contenido que ha dedicado gran parte de su trabajo al amor. Ha sido publicada en múltiples ocasiones con obras como El Besario, Nuestra Casa en Remedios y La insignificancia de una historia repetida, por nombrar algunos. Actualmente se encuentra desarrollándose como periodista en México para el Business News, así como la realización de textos cortos en su cuenta de Instagram. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí, tranquilos, ¿no? Más bien, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, ¿no es cierto? Conversando antes de esta entrevista, pues ustedes saben, los que ya están viendo las entrevistas que he hecho tanto en CFFT como ahora aquí en el canal de YouTube, siempre hago una pregunta, ¿no? Y esa es, ¿por qué elegimos, ¿no? ¿Por qué los autores que pasan por esta palestra eligen, pues, literatura de género para expresar su mundo interno? Quiero empezar por esta pregunta, pero luego quiero hacer otra que me ha fascinado muchísimo, bien, así que primero esta, Sofía, ¿por qué te gusta escribir el tema fantástico? Pues yo creo que me gusta irme al tema fantástico porque con eso logro separarme lo más que pueda con los textos que estoy escribiendo. Por ejemplo, empezando por el hecho de que yo todos mis personajes los escribo desde el punto de vista masculino y eso es para tratar de no relacionarme lo más que pueda, para, por ejemplo, que lo que tenga que ocurrir ocurra sin que yo diga como, ay, no, no, qué horror, eso mejor no, o de censurarme de cierta manera y también para buscar puntos de vista que yo no he, o sea, que yo no entienda, ¿no? Entonces, con la fantasía también creo que luego nos limitamos hasta escribiendo fantasía porque las reglas no existen. Uno hace sus reglas. Claro que una vez que uno ya las hace, tiene que quedarse con ellas y hacer que hagan sentido. Uno no puede decir los cerdos vuelan y después un cerdo está caminando y no puede volar, a menos que esa sea la historia, ¿no? Pero yo creo que eso hace que uno además pueda jugar muchísimo con la literatura y me encanta poder hacer personajes que además vean el mundo de manera fantástica, ¿no? Porque siempre son personajes que pues tienen una visión diferente y eso es al final lo que buscamos cuando leemos, buscar historias que nos transporten un poquito más allá o que nos saquen de lo que estamos viviendo ahorita y eso es parte de lo que yo busco, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, aquí hay un tema interesante, ¿no? Tú mencionas que realizar, digamos, escribir siempre desde el punto de vista masculino, la fantasía, te ayuda de alguna forma a la enajenación, si se quiere, ¿no? Pero es curioso porque también en alguna parte de la teoría literaria, cuando explica, ¿no? De cuando escribimos lo más contrario, lo más opuesto a nosotros, de alguna forma también es una extrapolación interna, ¿no? Es nuestra parte contraria, ¿no? Digamos, si yo me pongo a escribir de un personaje femenino, es mi parte femenina interna, ¿no? Y viceversa, ¿no? Un tema así que creo que es interesante. Ahora, además de elegir siempre lo opuesto, por así decirlo, ¿no? ¿Qué beneficios encuentras en escribir desde el punto de vista masculino en tu arte? Pues yo creo que ayuda muchísimo en que no hay juicio de mi parte hacia el personaje. O sea, porque si yo agarro un personaje que es mujer y yo empiezo a escribir un pensamiento y digo, no sé, por ejemplo, un ejemplo sería como, y le dijo, no te vayas, eres el amor de mi vida. Yo pensaría como, pero no es cierto, o sea, ¿por qué diría algo así? Y me empezaría yo a poner trabas mientras lo estoy escribiendo, cuando una de mis reglas casi que básicas es no censurarse. Si lo que tiene que salir es eso, es por algo. Y así luego nos sirve, lo lees y dices, ah, claro, es que yo estaba pasando por esto o por X o Y. Como yo, pues no soy hombre, ¿no? Como que todo eso me permite indagar en un tipo de pensamiento, es como la excusa para tener un tipo de pensamiento nuevo y poder yo descifrar cosas y tratar de verlo a través de ojos que no sean los míos. Porque al final la vista femenina ya la tengo hasta cierto punto. Y sí estoy de acuerdo que es al final, claro que ha de tener partes mías, porque uno no escribe más allá de lo que uno conoce y de lo que ha vivido y lo puede como hacer más grande. Pero yo creo que al final es esto, ¿no? Es como, ok, pues si mi parte femenina hace que me juzgue y que diga eso no ha de ser y de seguro el personaje diría esto y no sé qué, ok, entonces me voy al otro. Que igual es algo que sigo tratando de entender porque yo cuando empecé a escribir como a los 12,
yo lo empecé a hacer sin darme cuenta. Fue que hasta un profesor me dijo, ok, hoy te toca escribir como mujer. Y yo como de, o sea, ¿por qué la indicación tan así? Me dijo, porque nunca escribes como mujer. Y de ahí fue que yo dije, ah, ok, vamos a descifrar. Y lo más que he logrado ver es justo eso, como tratar de separar un poco puntos de vista y quitar juicios como de mi parte. Excelente, excelente. Ahora, bueno, en lo que estábamos conversando antes de iniciar esa entrevista, conversaba con Sofía que el año pasado ella escribió el primer año de la pandemia. Ustedes saben que ha sido el más duro, ¿no? A nivel mundial, que muchas cosas cerraron, que muchas cosas, digamos, quedaron en el aire, ¿no? Muchos proyectos quedaron en stand-by por diversos motivos. Pero ella me comentó que escribió 13 novelas, ¿no? 13 novelas cortas, ¿no? O sea, por un momento pensé que era un error en el teclado, ¿no? Y tal vez quiso poner una o tres, no, pero hablamos de 13 novelas, ¿no? Y bueno, esto me parece algo fascinante, me parece muy interesante. Ustedes saben muy bien que al menos que existen pues muchas plumas muy prolíficas que pueden escribir muy seguido, ¿no? Que entran a muchas convocatorias, etcétera. Pero siempre es curioso cuando encontramos a una persona que puede producir tanto, ¿no? Porque a veces decimos, oye, el tiempo, el trabajo, la familia, la pareja, qué sé yo, todas las cosas, ¿y en qué momento? ¿No? Háblanos un poquito, por favor, de esta empresa, ¿no? Que realizaste el año pasado. Esta empresa empezó, creo que yo fui de sus primeras escritoras, pero justo estaban buscando escritores jóvenes que quisieran empezar a sacar su trabajo, ¿no? Y que además pudieran comprometerse a la cantidad de trabajo que estaban pidiendo. Eh, entonces hablaron conmigo y me dijeron que querían un número de libros grande, no me dijeron cuánto. Pero entonces yo dije, bueno, ya va, o sea, esto no es, o sea, no son coches, ¿no? De que yo los armo y digo, listo, y listo, y listo, o sea, necesito un aproximado aunque sepa saber en lo que me estoy metiendo, porque iba a ser con asunto legal y todo. Y me dijeron, es que no sabemos todavía porque estamos apenas empezando en este mundo, pero si quieres, hagamos una prueba y empieza con 3. Firmamos nada más por 3 libros y tú nos dices si eso se te acomoda o si no, y ya, si no se te acomoda, pues tienes 3, los subimos y no pasa nada. Ah, bueno, va. Entonces ahí me puse, además yo solo escribía cuentos cortos de máximo 2 cuartillas, 3, o sea, creo que el más largo que llegué a hacer fue de 7 y ya sentía yo que había hecho una novela casi, ¿no? Y, pero me fue bastante bien y como que lo que hice fue tal cual ponerme horario de trabajo, casi que tenía mi horario de que listo, empieza ahorita y me sentaba de que escribir y tenía que sacar un capítulo al día. Digo, no al día, perdón, un capítulo a la semana. Entonces era todos los miércoles a las 11 y si no acababa el capítulo, entonces tenía que acabarlo antes del próximo miércoles y si no tenía que hacer 2 capítulos, tal cual como si fuera trabajo de reloj, ¿no? Eh, y me fue bastante bien, llegué al punto cuando estaba en el libro 6, sí me pasó que me sentía así seca de que dije, ya no sé de qué escribir, o sea, ya no tengo nada, como que jamás llegué a pensar en este punto y empecé a escribir algo y a mí no me gustó y de hecho lo iba a votar y todo y la editora me dijo, no, a mí sí me está gustando, o sea, porque iban leyendo cada semana cada parte. A mí sí me está gustando, síguelo, si no te gusta no lo subimos, pero síguelo, síguelo. Y de hecho fue creo que de los 3 que más me gustaron de los 13, ese. Y ya, y de hecho cuando los acabé fue así extraño, porque era de que tenía que estar escribiendo todo el tiempo y ahí justo como que me buscaron para ser reportera. Y para ser reportero no tienes que usar mucho tu creatividad. Entonces, para no perder como esa, como esa educación, lo que hice fue que diario escribo un texto corto y son los que te nombraba de que los escribí en mi Instagram, ¿no? Diario, así. Y eso sí no se me va ni nada porque es para mantener como el ritmo yendo. Claro, es que ya se vuelve una disciplina, ¿no? Es decir, se te lo tomas ya como un oficio, no solo por excusa de que la musa te inspira y bueno, sale algo una vez a las 500, sino ya como un ejercicio, como un oficio, como un trabajo común y corriente, ¿no? Claro. Ya tenemos, por ejemplo, las rutinas, ¿no? Vargas Llosa, el Nobel peruano, mencionaba que él, pues, tenía un horario de trabajo. Stephen King también menciona que todas las mañanas se encierra y durante horas y que nadie lo moleste. Ya sabemos, pues, que Stephen King también puede escribir novelas extensísimas, ¿no? Y publica más de una vez al año, ¿no? Entonces, el tema de Claro. la disciplina siempre le va a ganar al talento, ¿no? ¿Qué opinas?
Es que yo creo que, y justo era parte de lo que dijiste, ¿no? Este tema de la musa que baja. Y yo siempre lo he dicho, si al principio toda esa parte en la que llega la inspiración y tú dices, ay, estoy en la ducha, entonces voy a escribir aquí en donde pueda, o estoy en la calle y tengo una pluma y me lo escribo en el brazo. Eso funciona muchísimo al principio y es padrísimo experimentarlo, pero ya si uno está más como, más serio hacia que uno quiere escribir, llega un punto en el que eso ya se vuelve muy infantil porque es muy difícil sentarse y decir, ok, pues que esas ideas yo puedo aprender y apagar ese switch de inspiración, que además suena muy, como que mata un poquito ese romance que le tenemos a la inspiración, pero es real, porque si uno tiene ganas de hacer un trabajo, además yo siempre creo que como que nuestra cabeza, en cuanto tiene que ponerse a escribir, es cuando empieza a palomear. Es como de, ay, pero justo es que yo quiero hacer otro libro, y es que de esta idea salió otra, y es que este personaje debería de salir con mi personaje del otro libro. Por ejemplo, esa es una de las cosas que a mí en mis clases de cuando yo era chiquita no me dejaban. Era, escribes algo, hasta si lo tienes que terminar haciendo que el personaje se muera en las próximas 2 páginas, está bien, pero acábalo, por disciplina. Y ya tienes que acabar todo, porque si no también empiezas a dejar como círculos abiertos de tus personajes, entonces tienes historias que empiezan a parecerse mucho porque no las acabaste. Entonces sí, yo creo que es esto de verlo como un trabajo, ¿no? Si uno tampoco, o sea, depende de cada quien. Si uno más bien le gusta eso de que en cuanto se inspire, escriba, hay gente que ha escrito cosas maravillosas así, pero también yo creo que es mucho de que le funcione a cada quien y el objetivo que tengan, ¿no? Qué interesante lo que has comentado, ¿no? Acerca de estos círculos inconclusos, ¿no? Bueno, en psicología, en psicoterapia, ¿no? Que, bueno, además de ser escritor, pues, soy psicoterapeuta y ahí también hablamos mucho de los círculos inconclusos porque lo que no cierras se repite, ¿no? Claro. Y luego encuentras escritores en general, ¿no? Cuentistas, narradores, lo que fuese, que todas las historias son un clon de la siguiente, ¿no? O sea, o de la anterior en todo caso, ¿no? Como si no hubiesen encontrado un núcleo nuevo que explorar, ¿no? No sé si eso se deba a un factor psicológico, me imagino que sí, pero en todo caso, a nivel artístico, cuando no cierras algo, como dice Neil Gaiman, ¿no? Si escribes algo, termínalo, no importa qué pase, si se acaba el mundo, tienes que terminarlo. ¿No? Claro. Además, hasta, por ejemplo, si te pones a pensar, si uno mata a los personajes es porque uno no quiere terminar el círculo que empezó del personaje, porque matar al personaje es lo fácil. O sea, si uno mata al personaje, ya el problema se esfuma, ¿no? O sea, todo el problema que traía, no sé qué, ay, y se murió. Bueno, ¿y qué pasó con el que lo perseguía y el perro y la casa? O sea, como que, ¿qué pasó con todo el desastre que se había armado? Claro, hay muertes espectaculares, pero uno sabe cuando una muerte es lo que se necesitaba. De repente uno lo lee la muerte y dice, ok, sí. O hay veces donde uno lee la muerte y dice, pero ¿qué pasó con esto y esto y eso? O sea, que no. Y también eso es no cerrar los ciclos. Y es porque bueno, y lo veo así porque yo trato a mis personajes casi que como gente que conozco, ¿no? O sea, los personajes no se quieren morir, los personajes no quieren que se acabe su historia, pero que es peor que matarlos es que sigan con todo el desastre que se armó gracias a ellos, ¿no? Porque si se mueren, se les acabó el pesar y lo que sea. Si siguen vivos, tienen que seguir viviendo con lo que hicieron, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ver con lo de los ciclos y además al final como uno al escribir está poniendo parte de sus experiencias. Entonces también yo creo que es personal porque es una muestra de que uno tampoco sabe cerrar sus ciclos ni con los personajes, ¿no? Sí, qué fuerte. ¿Ah? Yo me voy a quedar con esa frase de que matar a un personaje en el momento indicado es la salida fácil, ¿no? Por supuesto. Pobre Shakespeare que mataba a todo el mundo. Y Lovecraft también. Pero en fin. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces no nos vayamos por las aristas, aunque en realidad está resultando muy interesante este análisis. Me gusta mucho tu punto de vista, Sofía. Yes. Pues bien, en todo caso, quisiera preguntarte acerca de tus influencias. Mira, el canon del cual siempre estamos hablando continuamente se remite siempre a los grandes clásicos, ¿no? Gente muerta hace más de 100 años. Pero no sé, cuál es tu canon más cercano, los que tú consideras que son tus influencias principales? Pues yo adoro a los escritores latinoamericanos. O sea, yo soy fan, de hecho he tratado de leer cosas en inglés y me cuesta demasiado trabajo, porque siento que todos los escritores latinos, mexicanos, todo esto, han logrado utilizar el lenguaje de tal manera que nosotros nunca nos podríamos haber imaginado, o por ejemplo, gente asiática o de Europa. Yo creo que
ahí yo traigo algo, una traba con los escritores americanos un poco, yo creo, porque, porque me han tratado de poner de todo de ellos y yo sé que son maravillosos también, pero como que no voy por ahí. Pero mis influencias sobre todo, y es un poco difícil porque ahorita anda en un lugar social que la gente no acepta, pero García Márquez es de los primeros. O sea, me parece que él es casi que el señor, ¿no? García Márquez, Barico, Murakami, yéndonos hacia, es increíble también, Benedetti, Vargas Llosa. Hay un escritor francés que se llama Philippe Claudel, que lo que hace es que hace novelas cortas, tal cual, de 100 páginas para abajo, y creo que eso se está repitiendo cada vez más, y es muy interesante ver cómo la gente en 100 páginas puede hacerte sentir tan lleno como con una novela de 3000 páginas, que uno diga, ok, o sea, me siento satisfecho con esto, ¿no? Porque cada vez cada vez le damos menos tiempo a las cosas que nos gusta hacer, aunque nos guste hacerlas. Entonces ya uno presenta, y se lo digo a mucha gente, como ya tú presentas una novela de 3000 páginas y ni los amigos se la quieren leer. Hasta si les presentas una de 100, te hacen cara como de, bueno, está bien, o sea, está bien, dámela, ¿no? Entonces yo creo que por ahí serían los primeros, Elena Garro, era ex esposa de Octavio Paz aquí, y los dos hacían mancuerna de arte muy, muy increíble, muy, muy tétrica, ¿no? Porque no se llevaban muy bien, pero igual el arte de ambos muy bueno. Y yo creo que sí, creo que ellos serían como los principales. Muy bien, qué interesante, está muy bien, está muy bien. Ahora, hay un tema curioso que acabas de mencionar, ¿no? Que el público, o sea, claro, evidentemente da la impresión de que nuestras vidas están cada vez más convulsionadas, ¿no? Que el tiempo no alcanza. Aunque claro, en el confinamiento, ¿no? Que se vivió de manera distinta en cada país, algunos países más tiempo, otros menos tiempo, como que hubo una pausa, ¿no? Y esa pausa también generó una serie de malestares, bueno, de otra índole, ¿no? Pero digamos que usualmente nuestro ritmo de vida es acelerado y eso también nos lleva, como mencionas tú, a buscar una literatura quizás más directa, más rápida, más concisa, más breve. ¿No? Se ha mencionado mucho de que el libro va a sufrir esta metamorfosis, ¿no? O sea, ya olvídate de It con sus 800 páginas, ¿no? De Stephen King, olvídate del propio Murakami, ¿no? Que también tiene bueno, el pájaro que da la vuelta al mundo, también es una novela extensa, ¿no? Entonces, y más bien irse a los relatos más puntuales, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto afecta, o sea, cómo crees que esto afecta a la industria del libro? Que la gente quiera cosas cada vez más breves, ¿no? Dámelo rápido, ¿no? Quiere una historia más corta. ¿Qué opinas tú de esto? Hay un libro muy bueno, que no sé si lo conozco, se llama Amor Líquido. Bueno, habla justo de ese tema, que es que nosotros ya como generación queremos que todo sea rápido, entonces nada dura, y va desde las parejas hasta nosotros como con las cosas materiales. Y yo creo que sí va a ser un cambio que va a tener la literatura y todo en general. Ya nosotros, por ejemplo, las series se han vuelto las nuevas películas y los videos son las nuevas series. Ya las películas requieren un tipo de compromiso de, ok, voy a ver esto 3 horas corridas sentado, ¿no? Y eso trae del lado malo que pues cada vez, entonces vamos a tener que llegar a un punto en el que nos van a mostrar una imagen casi que en flash y decir, ah, excelente, estuvo buenísimo, ¿no? Y pues también, y la lectura además como la han puesto como si fuera una tarea, no es algo que vemos tanto como algo que haces por placer, que por ejemplo en España lo han hecho muy bien, pero al menos no sé allá, pero aquí en México leer es casi que te están diciendo que tienes que encerrarte en tu cuarto a oscuras, ¿no? Cuando es al revés. Entonces, yo creo que sí, ese va a ser un cambio que vamos a ir viendo, o sea, a menos que haya un cambio radical de que la gente empiece a decir, no, me quiero leer todo esto, pero sí, sí creo que va a ser algo que vamos a ir viendo y cada vez menos páginas, y lograr más historia en menos páginas va a ser lo que se va a buscar tal vez. Bueno, ahí pues estamos viendo también que existe un auge del microrrelato, ¿no? Del microcuento, ¿no? Que logra condensar muchas ideas en poco, ¿no? Me da cierta pena, debo admitirlo, porque yo sí soy de la vieja escuela, me gustan las novelas extensas, eh, me gusta encerrarme durante horas, como dices tú, ¿no? Pero pues es cierto, responde a nuevas necesidades del nuevo público el cual está apareciendo. Creo que Pero yo, esta... yo lo veo Ujú. como algo bueno, ¿eh? Porque siguen habiendo sigue habiendo gente que, por ejemplo, va a seguir queriendo leer ese tipo de libros, al igual que ahorita hay gente que le
gusta ver el cine de antes y entiende el humor y le va a seguir gustando. Pero el hecho de que siga habiendo estos cambios dentro del mundo literario significa que va a seguir siendo viable y va a seguir siendo importante, porque sigue transformándose. Porque si se mantuviera estático, entonces lo tomaríamos como algo que no nos funciona, porque tiene que seguir evolucionando en cuanto a nuestras necesidades. Entonces sí creo que va a seguir habiendo libros extensos, hay muchísima gente muy talentosa que lo hace y que vale muchísimo la pena, hasta con los clásicos, por ejemplo, pero sí creo que es una buena señal, porque si nos quedáramos en, no, esto se queda así, no sé qué, pues las nuevas generaciones van a decir, bueno, entonces, bye, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en ese sentido me gusta ese análisis objetivo. Bueno, claro, es que la literatura en sinergia con la sociedad se van, vamos funcionando en este ciclo, ¿no? Al inicio de la pandemia, los primeros 6 meses, 7 meses, salieron varias producciones que hablaban de la pandemia, ¿no? Antologías, novelas sobre la pandemia y demás, porque pues la literatura, igual que el arte, en general respondía a lo que estábamos sufriendo, ¿no? Bueno, experimentando y que hasta ahora seguimos. Y esperemos ya termine pronto en ese sentido, o al menos que mengue más. Esto me lleva a ya casi a la última pregunta, en este caso, Sofía, pues, que ¿estos 13 libros son tu única producción o incluso has hecho más cosas? Pues no son mi única producción. El primer libro que hice lo publiqué a los 17 años y es este que tengo aquí, Catálogo de Insomnios, que es justamente una compilación es una antología de cuentos cortos y una obra corta al final. Son los 13 libros, que además todos son de géneros diferentes, porque lo tomé como una oportunidad para investigar en todos, ver cuáles me gustaban, cuáles no, cuáles se me daban, cuáles no. Entonces hay desde amor, filosofía, fantasía para niños, histórico, diario de viaje, todo esto, ¿no? Después de eso, estoy ahorita en el proceso de hacer un cómic para poder también aprender ese tipo de escritura. También uno de los libros de los 13 se llama Besario y es como unos instructivos de besos y eso se ha traducido a podcast y ahorita lo estamos haciendo una exhibición de arte, o sea, una serie completa. También por el otro lado estoy en mi Instagram haciendo historias cortas colaborando con artistas visuales. Entonces lo que ellos hacen es que me dan una obra de ellos y yo le pongo un texto corto que lo represente un poco más o que la gente pueda leer una historia desde algo así, ¿no? Y creo que, bueno, y el tema de periodismo, pero eso no va muy por la escritura creativa. Perfecto, entonces pues aquí estamos viendo pues que Sofía definitivamente es muy prolija y que otras artes se están juntando en tu trabajo. Te felicito mucho por ello. Ahora pues para cerrar esta entrevista quisiera pues que nos digas dónde podemos encontrar tu material para poder disfrutar de tu lectura, de tu Claro, creación. pues todos mis libros están en Amazon, tal cual por Sofía Hanna. Y en el caso de que quieran alguno de los libros en físico, solo se consiguen conmigo porque tuve malas experiencias con editoriales, entonces solo se consiguen conmigo. Y es a través de mi Instagram, que es que te compartí, Hanna, HANNAR-writes, como escribir en inglés. Y ahí ahí sale todo mi trabajo y donde se puede conseguir absolutamente todo también. Perfecto, igual como ustedes saben, en la descripción de este video está pues todos estos links de interés para que puedan conocer más del trabajo de Hanna. Ha sido un gran placer poder conversar contigo, sinceramente muchísimas gracias. En alguna parte de este video les estoy dejando otra sugerencia para que puedan seguir viendo más contenido del canal. Y bueno, muchas gracias por ver este video, denle like, activen la campana, compártanlo, ya saben, hagamos más comunidad. Bien, muchas gracias Hanna, muchas gracias a todos y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos Muchas gracias. vemos. Hasta luego.